objetos. Entonces, cuando nosotros miremos por aquí les voy a compartir. A ver. Cuando nosotros miremos un modelo de un patrón, del patrón Abstract Factory, lo que vamos a ver es que se define una fábrica abstracta, ¿cierto? Entonces, como en la imagen, ya les muestro la imagen de lo que les subí. ¿Dónde estoy? La llamada. Compartir. Listo. Ya están viendo, ¿cierto? Mi pantalla. Entonces, en lo que les subí, digamos que cuando hablamos del Abstract Factory, ¿sí? Esta es la fábrica abstracta que va a generar, digamos, ese tipo de producto que yo espero de acuerdo a unas características, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver cuándo se define un producto concreto y qué es lo que hace la fábrica pues para poder definir ese producto, ¿listo? Como les decía, pues es un patrón creacional que nos permite crear familias de objetos. Siempre vamos a ver que son objetos o familias de objetos que están relacionadas directamente con unas características específicas, ¿sí? Y vamos a utilizar esos métodos o esas clases abstractas para poder generar o poderlo mostrar transparente al cliente, pero cumpliendo con esos requisitos que él quiere y pues que él, digamos, no va a poder ver cómo lo hace, porque quien se encarga de hacerlo, pues es el Abstract Factory, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí en el documento, pues ponemos en contexto como una fábrica de muebles, ¿sí? Donde pues va a estar compuesto, digamos, cada producto de una silla, un sofá y una mesa, pero pues de acuerdo a eso van a haber ciertas restricciones. Por ejemplo, va a haber una silla, una mesa y un sofá tipo moderno, otro victoriano, otro pues así como de estilo arte, ¿listo? Pero estos productos deben estar disponibles y digamos que la fábrica debe proveer para poder hacerlos de acuerdo pues a la necesidad que el cliente define, ¿sí? Entonces pues aquí está la imagencita, bueno, ahorita ustedes pues ven cómo es a medida que vayamos avanzando o pueden allá mirarlo mientras yo les voy explicando otras cosas, ¿vale? Entonces, bueno, la idea es ahorita recorrer este ejemplito y al final, pues, ya concluir con lo que les voy a ir explicando. ¿Listo? Por aquí les coloqué dos videos, ¿sí? De un español que nos explica, digamos, con el juego Super Mario, algunas cosas del Factory, como les hablaba, una cosa es el Method Factory y otro es el Abstract Factory, ¿sí? Digamos, que lo utilizamos cuando los problemas no son como para iniciar, digamos, ¿sí? Si a medida del avance la problemática se va poniendo más compleja, entonces podemos evolucionar a un Abstract Factory, ¿listo? Bueno, por acá pues ya la estructura y digamos cómo es que funciona ahí como para el ejemplo. Y este es el ejemplo del que les hablo, que pues al final ya de toda la explicación, ustedes lo van a tratar de implementar, ¿sí? En la herramienta que ustedes quieran. Ahí está el código, está todo, entonces, bueno, también les tengo el del anterior que no se los había subido, ya me funcionó. Entonces, y bueno, pues por el equipo que era también no era mío y todo el cuento, entonces no había podido hacer esa parte. ¿Listo? Entonces, esa es como la actividad de hoy. Ahorita pues les voy a hablar un poquito de las particularidades de este patrón.
para que pues, nos pongamos en contexto y podamos realizar la actividad y entender, digamos, cómo es ese funcionamiento cuando utilizamos este tipo de patrón y en qué ocasiones es recomendable, digamos, utilizar un abstract factor. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, siempre este patrón va a ser útil cuando un objeto cliente desea crear un conjunto de instancias de clases relacionadas y dependientes, ¿sí? Familias de objetos. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos el caso de una pizzería, ¿sí? Entonces, el Abstract Factory va a tener como método, pues, crear la pizza, ¿cierto? Y un producto concreto, un factory concreto va a ser pues los tipos de pizzas que hay. ¿Sí? Entonces, napolitana, bueno, pepperoni, bueno, cualquier sabor, ¿cierto? Y ahí nos especifica, digamos, que esos tipos de pizza pertenecen a una familia, a una sola familia, pero que si después queremos instanciar más objetos eh, relacionados con la creación de una pizza, podemos separar entre familias de objetos, que podría ser el tipo de masas, el tipo de salsas, el tipo de sabores, y así vamos creando objetos. La idea es que la clase base o la factory proporcione esos métodos abstractos y defina esas clases concretas o esos métodos concretos para poder dar respuesta a cada una de esas familias de objetos. Es decir, si el cliente me pide una pizza con tal salsa, si el cliente me pide con masa crujiente o masa gruesa, o si el cliente me pide tal sabor, entonces la fábrica tiene que estar en capacidad, bajo el método crear pizza, de dar respuesta a cada uno de esos productos. Y entregar al final pues la pizza solicitada por el cliente. Todo esto tiene que ser transparente al cliente, ¿sí? Pueden haber muchas clases concretas, muchas familias de objetos, pero pues la idea es que todos, digamos, al final entreguen el producto que el cliente pues desea. Ay, no moleste. ¿Listo? Entonces, digamos que este tipo de patrones se enfocan en solucionar problemas, ¿sí? Problemas, digamos, que son críticos al momento de mantener el software. Siempre va a ser buscando evolucionar el software, mantener el software, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de mantención del software, hablamos es de esa capacidad para ser modificado. Es cuando ustedes de pronto ya estén, o si algunos ya trabajan en empresas, ustedes se dan cuenta que si ustedes llegan y los colocan a modificar un software, a veces es imposible, ¿sí? Hay muchas cosas, a veces es mucho más fácil volver a empezar que tratar de arreglar algo, ¿sí? Hay que, bueno, no sé, refactorizar, mirar cosas, cambiar, bueno, muchas cosas. Entonces, para este tipo de cosas, regálenme un segundo que saco ese gato. Ay, qué pena, es que esos gatos se molestan. Listo. Entonces, bueno, para solucionar ese tipo de problemas en cuanto a mantención de software, desde hace mucho tiempo se ha utilizado, digamos, como el diseño abierto, abierto cerrado, inmersión de dependencias, ¿no? Entonces, ¿cómo es la forma de, digamos, de lograr este tipo de propósitos? Entonces, a veces lo que se hace es utilizar una capa de servicios abstractos que se definen pues por medio de interfaces hacia un nivel superior. En este caso, pues la clase padre que hablaríamos nosotros en el patrón Abstract Factory, ¿cierto?
Entonces, lo que hace es que estos servicios abstractos pueden ser instanciados, ¿sí? A partir de una implementación concreta, que es lo que hablamos, pues las clases concretas de los productos en el ejemplo que les mencionaba. Bueno, para un grupo de objetos o de un conjunto de objetos que están relacionados pues con restricciones propias de esa implementación, ¿sí? Entonces digamos que es la fábrica la que se encarga de dar cumplimiento a esos requerimientos y generar esa instancia o bueno, ese producto que se quiere pues bajo esas restricciones que se han definido. Digamos que en ese tipo de situaciones, pues no se puede dejar de lado los problemas que pueden presentarse, ¿no? Entonces, pues lo que se menciona es que en este tipo de implementaciones es un poco complicado mantener la independencia de la implementación del módulo, digamos, a nivel superior, ¿no? Entonces, digamos, ya los servicios abstractos aunque ya esa instanciación de esos objetos que conforman, digamos, esa familia o esos elementos abstractos, eh, pues eh, puede ser que, digamos, esa instanciación dependa de esos elementos abstractos que se definieron. Entonces, y no de elementos concretos. Entonces, digamos que ahí se sopesa un poco, digamos, esa problemática. ¿Listo? Bueno, el Abstract Factory, ustedes la van a encontrar o siempre les van a mencionar que es una interfaz o una clase abstracta que les va a suministrar, digamos, eh, los medios o esa interfaz para producir una familia de objetos. Entonces, cuando les hablamos, cuando se les habla o ustedes vean por ahí familia de objetos, es objetos que están relacionados. En ese caso, pues, por ejemplo, cuando ustedes ven el PDF que les subí, ahí hay una familia de objetos que son, digamos, muebles, ¿sí? Sillas, mesa, eh, el otro se me olvidó. Sillas, mesas y ¿cuál es el otro? Parece que me olvidé. Perdón. Aquí está el ejemplo. Silla, sofá y mesa. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí hay eso es lo que hace, ¿no? Entonces, familias de objetos, siempre tienen que tener en cuenta, son familias de objetos con unas características propias y pues que la fábrica va a estar, digamos, dotada de, de ciertos métodos para poder generar el producto que se desea, ¿sí? Entonces, en la clase padre se va a definir ese método y sobre eso se van a crear las Abstract Factory, que son las que van a hacer la generación de objetos concretos y basado en esos pues se va a lanzar una aplicación digamos cliente donde pues ya según lo que la petición que se haga va a dar respuesta del objeto que se desea crear y la fábrica es la que se encarga bajo métodos abstractos de generar, digamos, ese producto. ¿A qué nos ayuda este patrón o este patrón o esta fábrica abstracta? Pues evita la duplicación mediante las interfaces necesarias para la creación de las instancias por medio de diferentes fábricas, ¿no? Entonces, fábricas concretas. Entonces, ahí en el ejemplo ustedes van a ver, por ejemplo, que se hace la factory victoriana o la factory moderna. Entonces, esas son ya fábricas concretas que tienen unos métodos que se han tomado de la clase base, que es la fábrica abstracta, y según eso van a dar respuesta a unos productos o a unas peticiones por el cliente. Siempre debemos tener en cuenta que esa interfaz va
bueno, o sus características o ella va a manejar familias de clases relacionadas y dependientes entre sí, ¿sí? Una clase Abstract Factory se define que influye en los métodos abstractos para crear un objeto de ese tipo de familia, ¿sí? Es quien, digamos, tiene como el mando y los métodos abstractos para crear ese tipo. Entonces, por ejemplo, en lo de la pizza, yo tengo mi Abstract Factory, que es la pizza, y el método que es crear, ¿sí? Crear general. Pero digamos que hay una familia concreta de objetos. Entonces, por ejemplo, yo tengo el factory para los sabores, el factory para las masas, el factory para las salsas, ¿sí? Pero en todas esas clases concretas factory, que ya son extensiones, está el método crear pizza. Y cada uno de esos métodos va a funcionar dependiendo del producto que se le pida. En caso de los sabores, pues tiene que darme los ingredientes para esos sabores. En caso de la masa, pues tiene que hacer el método abstracto para producir la masa como se pide, como la pide el cliente. En caso de las salsas, también tiene que generar las salsas que se piden y todo ese método de creación funcionó para diferentes productos y al final va a funcionar pues para crear la pizza, sí que es el producto final, ¿listo? Pero, profe, Digamos, qué pena. Usted está dime. presentando, es que si está presentando, pues no se ve. No estoy presentando, Ah, les vale, estoy vale. hablando. Ah, vale. Si algo van viendo el PDF que les subí, bueno, pero ese es ya como para concretar. Y es como lo general que les hablo ahí, ¿listo? Ahorita pues si algo ya les tengo que mostrar algo en las figuritas del, de la estructura, entonces ya les presento algo. Pero pues voy a tratar de ser lo más rápido posible para que no se me vayan a dormir. Entonces, y ya empecemos de pronto a avanzar un poquito con la actividad, ¿vale? Listo. Listo, profe, vale. Gracias. Bueno, entonces les hablaba que esas clases concretas, Factory, se implementan, digamos, en forma concreta de la interfaz suministrada por la clase, por el Astra Factory, pues que es la clase principal, digámoslo así, la clase padre, como ustedes lo pueden ver ahí. Bueno, voy a pasarles por acá. Miremos aquí el dibujito. Mm, mm. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe, se ve. Ok, listo. Entonces, miren, ya esto lo hemos hablado. Entonces, una familia de objetos es algo que está relacionado. Puede ser diferentes características, pero yo lo separo en familias para utilizar el abstract factory, ¿sí? El objetivo, pues, hallar una forma de crear objetos individuales, en este caso, digamos, los de mobiliario, los muebles que combinen con otros objetos de la misma familia, pero, digamos, al lanzar la aplicación, deben, digamos, la fábrica responder por el tipo de, de producto que le está pidiendo. Bajo unos métodos abstractos va a generar, pues si es uno de cuál familia que se definió. ¿Listo? Digamos que en esa, ¿por qué el Astra Factory? ¿Por qué, digamos, cuál es la condición? ¿No? Entonces, tiene que haber, digamos, que no se deba cambiar ese código base de esos métodos al añadir nuevos productos. Entonces, por eso siempre va a haber una clase padre con unos métodos definidos que es los que se van a utilizar para crear las fábricas abstractas concretas de cada producto.
¿sí? Y eso lo que evita es estar cambiando a menudo, pues, código, digamos, en forma profunda o algo. O sea, si cambiaron el catálogo, pues que se muevan muchas cosas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí, digamos, eh, aquí se define una interfaz concreta, que es la de silla, ¿sí? Y ya se le dan como unas especificaciones que tiene patas, que es para sentarse. Entonces, ya después de esto, lo que se hace es la fábrica, o sea, se define una específica o un producto específico que podría ser silla victoriana y silla moderna, ¿sí? Entonces, esta también tiene unas especificaciones, las mismas de la clase padre, pero pues ya deben actuar o la fábrica debe encargarse de que se genere de acuerdo a unas especificaciones propias y debe moverse, pues digamos, en esa jerarquía que se ha creado. ¿Listo? Bueno, aquí está lo que les estaba hablando ahorita. Entonces, aquí está, digamos, la interfaz, la factory, el Abstract Factory, donde se define, digamos, todo lo que es crear silla, crear mesa, crear sofá, ¿sí? Y acá ya están las fábricas concretas, ¿sí? Que toman estos métodos, pero estos métodos al ser abstractos van a dar respuesta, ella va a dar respuesta por medio de estas especificaciones de cualquiera de los productos que se le solicite. Listo, bueno, ahí nos falta una de la otra, pero bueno, aquí pues se supone que pueden ser varias fábricas concretas para cada tipo de producto y de acuerdo pues ahí ya saldría el producto que está solicitando el cliente. Todo esto no es visible para el cliente. Él le interesa saber que si pidió una silla victoriana, pues le van a dar una silla victoriana, o si una silla moderna, pues le van a dar una silla moderna. El hecho es que la fábrica debe responder de acuerdo a las fábricas concretas y entregar al final el producto. Entonces, por ejemplo, aquí la imagen, al cliente no le importa, no le importa la clase concreta de la fábrica con la que funciona. Pues digamos que aquí la caricatura lo que dice es, bueno, pidieron una suya, pero aquí hay varias fábricas, pero pues para él pueden parecer iguales para el cliente, pero cada fábrica concreta pues tiene sus especificaciones para generar el producto concreto y le da, digamos, es el que le ayuda a dar la respuesta a la fábrica abstracta general para poder entregar el producto al final. Listo, aquí, bueno, pues explica más a fondito lo que sucede en el ejemplo. Y esta es la estructura. Miren, entonces aquí está la fábrica, aquí está el lanzamiento de la aplicación, pues lo que lo pide. Acá está, digamos, la fábrica concreta para el producto A, ¿sí? Y la fábrica, la fábrica concreta para el producto 1, ¿sí? A1, y la fábrica concreta para el producto, digamos, A2, ¿sí? Entonces ya cuando se lanza pues una petición, lo que hace es ya la fábrica, según estas fábricas concretas, tomar ya los productos concretos y poderlos lanzar, ¿de acuerdo? Si aquí fue una silla victoriana, entonces viene por acá y lo trae. Si acá fue una silla moderna, entonces va acá por medio de los concretos. Pero miren que los métodos siempre están, digamos, definidos en esa fábrica abstracta y es quien va, digamos, acompañado o en sí con esta para poder generar el producto que al final pues se desea, ¿no? Entonces, pues acá ya simplemente es la instanciación de los objetos y ya. Aquí en esta partecita, pues es como los pasitos que se van generando para, el, digamos, para la estructura, cómo funciona la estructura, ¿vale? Bueno, aquí ya inicia lo de la fábrica. Otra cosa que me olvidé después de que intenten implementar el ejemplo es, al final hay otro ejemplo de reloj, o sea, hay muchos ejemplos. La idea es que ustedes pues aprendan a analizar y digamos que la parte compleja es definir esa familia de objetos que están relacionados
Entonces, de por acá, de aquí, pueden descargar la implementación pues, que me ha proporcionado el Inge Libardo y el Inge Julio de este ejemplo y simplemente les pido una conclusión. ¿Listo? Entonces, que lo analicen, que concluyan si es una buena solución, si hay algo que ustedes le cambiaran, pues el por qué lo cambiarían. Simplemente eso para este segundo ejemplo. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces, a ver, ¿qué más les puedo hablar de ese patrón? Pues pueden haber muchas clases concretas que son las que definen la familia de los objetos, ¿sí? Y pueden pues haber, pues, de acuerdo a lo que ustedes definen en esas familias, la cantidad de objetos que ustedes quieran. En ese patrón, fábrica abstracta, pues se definen, digamos, en el ejemplo que les mostré unos participantes, donde sería la clase abstracta o la fábrica abstracta, digamos, los productos, ¿sí? Digamos que vienen a ser las implementaciones de todas las operaciones de creación que hacen parte del Astra Factory. Esas interfaces para cada tipo de productos y sus propias operaciones, cada uno de los productos que van a implementarse, ¿sí? Digamos, en esa clase concreta Astra Producto que ustedes definan. Y digamos que en cada uno de esos productos van a definir los objetos que serán creados por cada una de las fábricas que ustedes definan, las fábricas abstractas o las fábricas concretas. Y por parte pues del cliente, como les dije ahí, va a haber una instanciación o una petición, entonces esa clase cliente va a ser la que accede solamente al Astra Factory y a las interfaces del producto, o sea, las interfaces concretas, pues para hacer esa petición. ¿Listo? ¿Cuándo se debe utilizar el Astra Factory? Dice, entonces, pues nosotros, o la literatura lo dice, o lo considera, que cuando no sabemos de antemano con qué tipo de objetos la aplicación va a trabajar, ¿sí? Entonces, digamos que puede haber una extensión o, bueno, algo, un crecimiento, entonces, pues se definieron, no sabemos si va a crecer, entonces, pues digamos que puede ser una buena alternativa. Lo podemos utilizar cuando deseamos delegar responsabilidades a las clases hijas, ¿sí? De qué objeto deben crear. Entonces, en este caso, pues digamos, las clases concretas abstractas van a encargarse, pues digamos, de crear algunos objetos bajo unos parámetros y pues de la mano con el Factory van a sacar el producto solicitado. Es bueno el Astra Factory para ahorrar recursos, ¿sí? Del sistema. Entonces, pues si ustedes ya se van a desempeñar como arquitectos y buscan una solución para hacer alguna implementación de algún módulo de algo, pues para recursos es muy considerable el patrón fábrica abstracta. ¿Por qué? Porque reutiliza objetos en vez de crear uno nuevo cada vez, ¿no? Entonces hay mucha reutilización en este patrón. ¿Qué más o qué característica? Pues se necesita siempre trabajar con una familia de productos relacionados, pero en los cuales no quieres que el código dependa de alguna clase concreta. Entonces, digamos que eso lo deben tener en cuenta. Lo que les decía, pues así como en resumen, una cosa es el método, el factory método, que es, digamos, con el que podemos iniciar y se nos puede, digamos, evolucionar hacia un builder, hacia un abstract factory, digamos, dependiendo ya del contexto. Ese método, factory método, que pues también es un patrón creacional, así como el builder y otros,
eh, crea un solo producto, digamos, así en resumen. Y es utilizado en diseños sencillos, por eso les digo que es un buen comienzo para un Abstract Factory. En cambio, el Abstract Factory, pues también es un patrón de creación, pero este lo que hace es que crea una familia de productos, ¿sí? El método Factory, un solo producto, el Abstract Factory, una familia de productos. Y digamos que es usado en diseños más complejos. Entonces, cuando tenemos algo, digamos, sencillo, podemos iniciar con un método Factory y cuando ya se nos pone más complejo, pues podemos utilizar un Abstract Factory. ¿Listo? No sé, preguntas, los dejé más enredados y no sé, a ver, los escucho. Nadie o se durmieron, ni por el chat. Pues podríamos empezar, profe. Listo. Vale, entonces vamos a empezar con el ejemplito que está ahí. Eh, la idea pues es mirar ahí cómo se manejan los tipos de vehículos, la solicitud, algunas características especiales, qué es lo que hace el Abstract Factory, qué es lo que hacen los métodos abstractos y las clases que define ahí y digamos ponerlo a funcionar. Entonces pues lo pueden hacer en la herramienta que quieran. Y yo pues me quedo por aquí. Cualquier cosa, también pues les recomiendo revisar lo de la implementación del reloj. Y ya pues digamos que en laboratorio también pues se va a profundizar un poquito más. No he hablado con Hume que va a tratar esta parte. Pues la idea tampoco es, pues de mi parte, colocarles muchas cosas. Es mejor que ustedes mismos lo implementen, lo analicen y ya miremos el funcionamiento y pues que quede claro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ese patrón? ¿Sí? Entonces, ustedes saben que cuando nos vamos a un concepto de abstracción, ¿sí? Y ya con esas clases concretas abstractas, lo que hace, digamos, ese patrón es como extraer lo que necesita para generar ese producto o esa familia de productos específica. Entonces, pues digamos que es una forma de dar solución a productos software, digamos, más mantenibles, ¿no? Y pues que también utilicen pocos recursos, que ponga en práctica la reutilización y todo este poco de conceptos que a veces pues los hablamos y no los vemos como aplicados en las primeras asignaturas que vemos en programación, digamos en programación orientada a objetos, que la reutilización, que el ahorro de recursos y esto. Entonces ya digamos que ahora ya estamos como viendo esa parte eh, ya en estilos de diseño de software o en patrones y todo esto que incluye la arquitectura. Entonces, pues me quedo por acá un ratico. Ahorita pues llamo lista y digamos que a las 8:30 pues ya nos desconectamos eh, porque sí les pido disculpas. De verdad lo de hoy pues es algo que se me salió de las manos y pues me toca estar presente allá. Entonces, por aquí me quedo por si algo. Entonces, iniciemos, ¿vale?
Chicos, ¿cómo les fue? ¿Cómo van? Hola, ¿todos se fueron? Bien, dice Julián. Julián siempre es bien pilo. Bueno, entonces, bueno, dejamos para que ustedes le trabajen a su ritmo. Espero pues que lo suban de aquí al viernes para ver si ya me reúno con el INGE para poder ver qué peso pues tienen los trabajos que me han entregado a mí y para entregarle ese reporte a él y cuadrarlo de la nota al primer parcial, ¿vale? Lo que yo sé es que como que hasta el 3 de marzo tenemos plazo para subir el 70%, entonces yo me reúno con el INGE y cuadro eso con él. Por hoy pues los dejo, ya me suben la evidencia, cualquier cosa pues no tengo ahorita Telegram porque como me robaron el celular, tengo otro, todavía no he instalado Telegram, entonces no puedo ver las cosas del grupo, pero pues cualquier novedad le pueden pedir mi WhatsApp al ingeniero Julio, ¿vale? Entonces los dejo por hoy, que tengan un buen fin de semana y estamos en contacto, ¿listo? Chao. Gracias, profesor.